proceed. Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Dominga Málaga Málaga. Estoy en la escuela de Atkinson en la licenciatura de teología. Y hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, la historia del cristianismo. Y vamos a iniciar con el área andina, que pertenece a los antiguos sistemas religiosos. A continuación, el área andina, que comprendía desde las culturas que se desarrollaron en la región desde Ecuador hasta el norte de Chile y el noroeste de Argentina. En 1532, Francisco Pizarro desembarcó en Tumbes, Perú, y encontró un inmenso imperio firmemente establecido, donde los soberanos impusieron una voluntad política como orden social y económico, una lengua y una religión. Este imperio incaico fue la creación política más grandiosa de la América indígena. En el siglo XIII y en el siglo XIV, su origen en estos siglos de esta civilización, sus límites de este imperio llegaban desde Popayán, Colombia, hasta el río Macle, actualmente Chile. Sus fundadores, ¿quiénes fueron sus fundadores? Manco Cápac y Muma Ocllo. A continuación, las culturas principales que se desarrollaron en ella. Se desarrollaron grandes culturas en Perú y el altiplano boliviano en 3 zonas geográficas: los valles andinos entre los Andes y las serranías transversales, la costa y la punta. Fueron agrícolas. Se establecieron en las culturas de los valles en los antecedentes prehispánicos. Mencionamos las culturas de Chavín, de Huatar, situada en el valle estrecho del río Marañón, curso superior del Amazonas. Fue un imperio religioso, político, y veneraban a una deidad felina. A continuación, las culturas principales que se desarrollaron en Perú y el altiplano boliviano en 3 zonas geográficas: los valles andinos entre los Andes y las serranías transversales, las costas de punta. Estos fueron agrícolas, se establecieron en las culturas de los valles, los antecedentes prehispánicos. Mencionamos las culturas del Chavín, de Huatar, situada en el valle estrecho del río Marañón, curso superior del Amazonas. Fue un imperio religioso, político, y veneraban a la deidad felina. A continuación, la cultura de la costa. Desarrollaron una vida muy rica y multiforme. Su religiosidad en una naturaleza poblada de demonios basados en animales. Se desarrollaron culturas como los mochicas y los chimúes en el Valle de Piura, hasta Casma, actualmente Perú. Los mochicas, su religión en torno a los símbolos del felino, y adoraban animales. Su deidad suprema felina, gobernaban los destinos del mundo, le hacían sacrificios humanos. Ellos creían que eran defensores de guerras en cualquier situación de necesidad, actuando en diferentes animales. En sí, adoraban la naturaleza, porque creían que en esos animales los defendían en cualquier situación de peligro. Los chimúes fueron después de los mochicas en la costa norte. Su divinidad era la luna. La consideraban como la más poderosa que el sol. Se le atribuía la frescura, el sereno de la noche, la lluvia, las tormentas y el éxito de la siembra. Hacían sacrificios de niños de 5 años y productos como la chicha. Ellos creían en la luna porque pensaban que gracias a ella se daban buenas tierras, buenas cosechas, y así adoraban como su dios principal la luna. Continuamos con la cultura puna. Esta se desarrolló en el centro de Bolivia. Su religiosidad, el Tiahuanaco, su dios Viracocha, que surgió del lago Titicaca, se constituye el centro religioso. Estas ruinas se encuentran en la Puna, a la orilla del sur del lago Titicaca. Su religión, la religión incaica. Entre los incas existieron 4 religiones diferentes. La primera, la religión del estado incaico. Esta, parecido a la religión de los aztecas, se trata de un culto agrario en torno a las fuerzas de la naturaleza. Era primitiva, carecían de deidades, no tenían imágenes. El templo más grande del Cusco era Coricacha.
su dios Pachaca, Mac, el Sopay Inca como dios del sol. La religión de los élites, su divinidad Viracocha, creador de todos los dioses y demás seres. Ellos pensaban que era el único dios que regía al mundo con poder. Estaba por encima de todos los dioses. La religión de los estados conquistados, su divinidad para Paria Caca, creador de las montañas de Huarochiri. La religión de los Ailus, culto a las huacas. Las huacas, ¿qué significa las huacas? Estos eran seres, lugares o fenómenos, objetos sagrados. Estos creían posteriormente que todo lo que existía en la naturaleza le parecían sagrados, le parecía como si fueran un dios. A continuación, el culto incaico. El culto del incaico fue el culto al sol. Se practicaban en los templos y su templo se llamaba el Sol en el Cusco, el más sagrado de todos. Este templo fue considerado como el más importante. Templo de Pachacamac. La ceremonia se hacía al aire libre. Sacrificios de seres humanos se hacían no para obtener algo, algún beneficio, sino para ganar la voluntad de su Dios. Ellos rezaban, habían entre ellos sacerdotes, confesores y ponían penitencia de ayunos y oraciones. Creían en la expiación del pecado. Estos eran parecidos a la religión católica. Sus festejos, los festejos eran las borracheras, las canciones, las danzas, juegos y otros más. Sus ceremonias arcaicas, confesión de pecados. Antes de la confesión, ellos tenían que hacer un sacrificio. ¿En qué se basaba este sacrificio? En las cenizas que se soplaba el penitente después de la penitencia. Varios días de ayuno, limosnas como oro y plata, e irse por un tiempo a los cerros, a los montes altos. ¿Qué sacramentos practicaban? Los sacramentos eran parecidos a la Eucaristía, también parecido al bautismo del católico, porque lavaban al recién nacido con agua fría. Continuamos con las culturas de las cordilleras. Estaban al sur del Imperio Incaico. Su religión de estas culturas de la cordillera eran los diaguitas. Ocuparon el valle de Calchaquí. No tenían ídolos en su adoración. Tenían un cementerio infantil. Su religión de los araucanos, conocidos como mapuches, ocuparon la región de Argentina, de Neuquén y parte central de Chile. Se hicieron sedentarios y adoptaron la agricultura y la ganadería. Y así, en conclusión, podemos ver que estas culturas aportaron grandes cosas a la actual sociedad. Por ejemplo, estas tradiciones, ellos que practicaban, las tradiciones que practicaban estas culturas, actualmente se puede comparar con la actual religión católica. Como pudimos mencionar, ellos también creían en las penitencias, en las ofrendas, en los sacrificios, en las tradiciones y en los dioses, como por ejemplo las imágenes. Y es lo que se basa en la actual religión católica. Hasta aquí, agradezco a todos los que me acompañaron y bendiciones a todos. Gracias.